La voluntad del hombre justo es la voluntad de Dios mismo y es la ley de la naturaleza. Axiomas que deben guiar a un mago. Eliphas Levi, 1810-1875. El divino maestro Hermes Trismegistos, cuya realidad histórica se confunde con la leyenda, es el maestro instructor e iniciador de la tradición de la filosofía hermética que nace históricamente en Egipto, en la ciudad de Alejandría en época de los reyes Ptolomeos, sucesores de Alejandro Magno. Con la conquista de Egipto hecha por Alejandro Magno, las fronteras de la cultura griega se expandieron al mundo. El acervo espiritual griego, que se había mantenido centrado en ellos mismos y las diferentes ciudades griegas, ahora trasciende de la mano de una filosofía cosmopolita que no está localizada como propiedad de un pueblo de la tierra, sino que aparece como un medio de perfeccionamiento y guía científica, moral y espiritual para la humanidad entera. Este fue el ideal que movió al ilustre iniciado en los misterios, Ho Alexandros Ho Megas, quien fue visto en la antigüedad como un hombre divino, hijo del dios Sol, y cuya primera promoción de este ideal la recibió de parte de su propia madre, Olimpia de Epiro, una mujer extraordinaria iniciada en los antiguos misterios tracios que daban culto a las serpientes. Al adoptar Egipto la cultura griega, y como resultado de la confluencia de las tradiciones egipcias y griegas y su mutuo enriquecimiento, surgen un conjunto de enseñanzas filosóficas, esotéricas, en la cual la tradición filosófica griega se abocará a la fundamentación de los relatos o mitos egipcios y a sus prácticas iniciáticas y ceremoniales. Y a la vez, la ciencia egipcia alcanzará la mayor plenitud, debido a su fundamentación filosófica. Los misterios egipcios serán trabajados con el método de los filósofos, apareciendo por este motivo el último desarrollo de la religión mistérica egipcia, antes de que Egipto adoptara el cristianismo como su religión oficial y el misterio greco-egipcio se perdiera, manteniéndose vagamente en los cristianos coptos, aunque influyendo en la teología simbólica alejandrina. Al estudiar los tratados del Corpus Hermeticum atribuidos al 3 veces grande, observamos la evidente influencia de las enseñanzas de Platón, así como de los filósofos presocráticos y del pensamiento de Aristóteles. Los conceptos con los que Hermes enseña su sabiduría son los mismos que los maestros griegos nos enseñaron y que hasta hoy las auténticas tradiciones esotéricas siguen enseñando, conceptos tan importantes como universal, substancia, esencia, materia, forma, posibilidad, subsistencia, idea, causa, etc., siendo estos conceptos fundamentales imprescindibles por toda su profundidad para llegar a comprender correctamente las enseñanzas de Hermes. Aunque reconocemos en los tratados herméticos el lenguaje de Platón y Aristóteles, la ubicación histórica de Hermes no es clara y, como decíamos al comienzo, es legendaria. Los tratados pertenecen al siglo I y II después de Cristo, pero no su tradición, pues ésta les precede y se remonta a los antiguos egipcios. Los filósofos neoplatónicos como el divino Jámblico señalan que la misma filosofía griega había sido aprendida de Hermes. Por lo tanto, piensa en el 3 veces grande como un maestro anterior al mismo Pitágoras. En este punto tenemos que saber distinguir la tradición y los textos que dan cuenta de esa tradición, ya que estos no siempre son fenómenos sincrónicos en la historia. Una de las doctrinas más importantes del hermetismo versa sobre la naturaleza de Dios. Al igual que lo hace Platón, Hermes distingue a un Dios fundamento del ser, principio del ser, como posteriormente diría Plotino, de un Dios creador del universo. El atributo de creador no es definitorio de un Dios,
sino de un tipo específico de dioses a los cuales denominamos dioses demiúrgicos o artesanos, los cuales tienen entre sus muchas características el atributo de crear, es decir, el de sacar la existencia o el ser del no ser o la nada. Hermes Trismegistos diferencia estos aspectos divinos, el de ser fundamento de todas las cosas, al de ser creador de todas las cosas. La naturaleza del dios demiurgo es amplia e interesante y muchas son las tradiciones posteriores, como las gnósticas, las cuales, si bien enseñaron sobre el demiurgo, lo hicieron tergiversando parcial o totalmente su significado. El dios no creador se sitúa en un estado previo a la creación. Habita una realidad constituida solo por él mismo, por lo cual no podemos atribuirle a él alguna característica de la creación. Él no es sabio, ni tampoco es la sabiduría. Él es el principio de la sabiduría. No es vivo, ni es la vida, es el principio de la vida. De manera que más nos acercamos a su naturaleza a través de la negación de sus atributos que de la afirmación de estos. En las enseñanzas de Hermes ya aparece la doctrina que fundamenta lo que posteriormente se llamará la teología negativa, la cual evita toda definición de lo que es Dios, a menos que sus atributos sean enunciados por analogías. De lo contrario, decir algo respecto a él nos conduce siempre a equívocos. Ante esta inefabilidad de Dios, Hermes enseña que solo expresa su realidad la ausencia total de cosas sonoras, es decir, solo lo expresa el silencio. El silencio, tan importante en la ascesis hermética, aparece como el ejemplo radical de la teología negativa hermética. Dios es más lo que no es que lo que es, o en otras palabras, de Dios más podemos decir lo que no es que decir lo que es. De esto dejamos como ejemplo uno de los extractos herméticos de la antología de Ioannes Stobaeus, de los siglos V y VI después de Cristo. En el primer discurso de Hermes a su hijo Tat, dice: «Difícil es conocer a Dios e imposible de expresar para quien pueda conocerlo, porque es imposible que lo corpóreo capte lo incorpóreo y que lo imperfecto comprenda lo perfecto. Difícil es que lo efímero tenga relación alguna con lo eterno, porque éste es siempre, mientras que aquel transcurre. Uno es en verdad, el otro es una fútil silueta de la fantasía, y hay tanta diferencia del más débil al más fuerte, del menor al mayor, como de lo mortal y lo divino. Ese alejamiento entre ambos empaña la visión del bien, pues si los cuerpos son visibles con los ojos y lo percibido puede expresarse con la lengua, por el contrario lo incorpóreo, invisible, sin figura y no constituido de materia, no puede ser aprehendido por nuestros sentidos. Veo, Tat, veo en mi pensamiento, el que es imposible de explicar, ese es Dios». Además, siguiendo este mismo tema y como otra muestra que ejemplifica y caracteriza a la religión intelectual que es el hermetismo, cuya importancia es tal que ha actuado como fuente principal para el humanismo renacentista, por lo tanto para el surgimiento de la ciencia moderna y para el despertar en Europa del ocultismo, que se llegó a concretar con la aparición histórica de la Orden Rosacruz y más concretamente a fines del siglo XIX con la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Les compartimos un breve fragmento de la Eucaristía o acción de gracias que Hermes eleva a Dios. Santo eres tú, a quien la naturaleza no pudo representar. Santo eres tú, más excelso que toda excelencia. Santo eres tú, superior a cualquier alabanza. Oh inefable, oh indecible, a quien solo el silencio puede nombrar.
La trascendencia de Dios no implica que no podamos remontarnos a Él con la inteligencia para concebir atributos que en su estado más puro son correspondientes con su propia naturaleza. Hermes enseña que son 3 los atributos característicos del fundamento del ser, es decir, de Dios. Uno de estos atributos es la voluntad. Dios es voluntad. La palabra griega que Hermes utiliza es boulé y alude al principio de la voluntad, una voluntad primaria, original, fundante. Esta voluntad divina, Dios mismo unida al principio actuante de Dios o su logos, que podemos traducir como palabra, razón, ciencia, es la causa de la aparición del universo sensible, junto al principio creador del mismo universo, el demiurgo, quien configurará al cosmos y le imprimirá, como primum mobile, el primer movimiento, iniciando un proceso de evolución o desarrollo de todas las criaturas del mundo. El atributo creador del demiurgo se sostiene en la voluntad de Dios, o dicho en otras palabras, el principio causal, la causa primera de la creación es el querer voluntario de Dios. Dios es proclive a la existencia, de modo que todas las cosas son concebidas por la inteligencia demiúrgica y sostenidas en el ser por la voluntad de Dios. Para comprender la naturaleza del demiurgo, diremos que, por sobre todo, el Dios demiurgo es inteligencia o mente, puesto que Él es el pensador del pensamiento de Dios Padre, al cual asimila y recepciona como voluntad. Es decir, el demiurgo intelige la voluntad del Padre y la manifiesta por la razón y la palabra. Este dogma sobre el demiurgo nos remonta a las enseñanzas de Platón, quien en su magnífico diálogo El Timeo, de manera arcana, señala que el demiurgo que intelige los inteligibles y los reproduce, ese demiurgo es la inteligencia misma. Luego de explicar brevemente una parte de la doctrina hermética, nos es comprensible de mejor modo la profundidad de la afirmación inicial de Eliphas Levi. El hombre justo, cuya vida es conforme al orden demiúrgico de la creación, al ejercer su voluntad, no ejerce un acto caprichoso o egocéntrico, sino que expresa la voluntad misma de Dios, que como principio del ser es la ley misma de toda la naturaleza. Dios como causa eficiente de la voluntad, y más aún, siendo la voluntad misma, extiende esa facultad de su ser o su voluntad por todos los universos planetarios. Así su voluntad va traspasando la infinitud de cada uno de los universos o planetas, siendo cada uno de estos infinitos. La voluntad se va extendiendo desde la oscuridad concentrada de Saturno hacia la expansión gloriosa de Júpiter, la fuerza y el poder de Marte, la refulgencia luminosa del Sol, pasando por la intuición religiosa de Venus, la comprensión omnipresente de Mercurio, la belleza y frialdad de la Luna y finalmente hasta la infinitud del universo sensible, el lugar donde todos los infinitos se reflejan y encuentran su plena unidad y perfección. El lugar donde el hombre, como Vicarius Dei, o representante de Dios, ejerce el poder de su voluntad, uniendo, por este motivo, la unicidad de Dios con la periferia de todos los mundos. El resultado de la verdadera iniciación esotérica es esta adecuación de la voluntad humana y la voluntad de Dios. Con esta adecuación, el hombre alcanza su perfección humana y Dios se despliega y reconoce a sí mismo a través de su criatura unigénita en una relación de eterno amor y plenitud.